Hola a todos, bienvenidos a Intro Oriente, es un gusto saludarles, espero que estén muy bien, a todos los que nos escuchan desde sus hogares, les mando un fuerte abrazo y pues bueno, vamos a ver la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros el día de hoy, y esta palabra se llama Los tiempos de Dios son perfectos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo esperar en los tiempos del Señor? Una vez escuché una historia de una persona que estaba orando y le decía a Dios: yo creo que soy paciente y no creo que necesite la paciencia, pero si tú me la vas a dar, que sea ahorita, rápido, ¿no? Entonces, pues uno se identifica con esas historias, porque a veces sí siente uno que tiene paciencia y todo, pero cuando quiere uno algo o viene una fecha importante o cuando va uno a ir a un viaje, muchas veces nos impacientamos, ¿verdad? Cuando estamos esperando algo, cuando Dios nos da una promesa, cuando llega una persona y nos da una palabra de parte del Señor, nos da esa promesa y nosotros como que la queremos rápido. A lo mejor tenemos un sueño y queremos que este sea rápido, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de nosotros nos identificamos un poco con la impaciencia. Y bueno, aquí esta palabra de los tiempos de Dios son perfectos es algo que Dios habló a mi corazón en este tiempo, porque creo que tenemos que aprender a entender algo de los tiempos de Dios y que podamos descansar en los tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios hizo todas las cosas hermosas y para Dios los tiempos son hermosos. A lo mejor para nosotros podemos decir: no, pues estos tiempos son difíciles, estos tiempos son de escasez, de crisis, de pánico, pero la palabra de Dios dice que para Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice que Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El que puso en nosotros la noción del tiempo fue Dios, y dice la palabra que nosotros no alcanzamos a comprender la obra que Dios tiene de principio a fin. Yo me acuerdo que una vez estaba leyendo acerca de una persona que estaba haciendo una pintura. Entonces llegó una persona a criticar esa pintura y él volteó y le dijo: tú no puedes criticar una pintura hasta que no sea terminada. Entonces muchas veces nosotros como que criticamos la obra de Dios, criticamos las circunstancias, lo que estamos viviendo, pero nosotros no podemos juzgar las cosas hasta que no sean terminadas. Ahí podemos decir: es que cómo Dios va a transformar a mis hijos, cómo Dios va a transformar estas circunstancias, pero Dios tiene un tiempo exacto para eso. Y entonces Dios es el que realiza la obra, y dice aquí que es desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios dice que la obra que Él comienza, Él la va a perfeccionar. Entonces Él tiene su tiempo y Él tiene su proceso con cada uno de nosotros y también con las cosas que nosotros anhelamos. Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Aquí hay una historia muy importante en la Biblia que es acerca del rey David. El rey David es una persona de la cual Dios decía que era una persona conforme a su corazón. Era una persona que sentía muy fuerte el amor de Dios por él, pero también era una persona que vivió muchas dificultades. Él había sido ungido como un rey, pero antes de llegar a ser ese rey, tuvo que pasar por persecución. Dice la palabra que aún él se tuvo que hacer loco en una ciudad para que no lo mataran. Y escribió justamente un salmo en un tiempo en el que él estaba esperando desesperadamente la ayuda del Señor. Este salmo es el 119:81 y dice el versículo: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates. Estoy agotado de tanto esperar. Cuando nosotros esperamos, nos empezamos a agotar, ¿verdad? Cuando ponemos ese enfoque en esperar algo. Por ejemplo, cuando pones: híjole, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿No? Los niños chiquitos es lo que dicen: papi, y ya me faltan 20 días, y ya me faltan 19 días, y ya me faltan 18 días, pero eso es el estar enfocados en el tiempo, como que hace que se les haga más eterno, ¿verdad? Entonces dice aquí que él se sentía agotado, David se sentía agotado de esperar, pero dice el versículo: pero he puesto mi esperanza
en tu palabra. Yo creo que esa es una clave muy importante cuando nosotros empezamos a sentir ese agotamiento en nuestras vidas. Es el momento en que tenemos que poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. El versículo 82, 119-82, dice: mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? O sea, él se estaba esforzando por ver cumplido, o sea, estaba como demasiado enfocado. En lugar de descansar en Dios, él estaba enfocado en cuándo se iban a cumplir las promesas de Dios. El versículo 84 dice: ¿hasta cuándo tendré que esperar? O sea, David se hizo esa pregunta que a lo mejor tú muchas veces te has hecho, ¿verdad? Y que yo muchas veces me he hecho. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Por ejemplo, los solteros, ¿hasta cuándo tendré que esperar para casarme, no? ¿Hasta cuándo tendré que esperar para conocer esa mujer que Dios ha preparado para mí? ¿Hasta cuándo tendré que esperar para que me den un buen trabajo? Hay muchas veces que nosotros estamos esperando tantas cosas, pero esa pregunta de verdad, cuando como que muestra esa pregunta, que hay una aflicción en nuestros corazones. En este tiempo, por ejemplo, te encuentras a muchas personas que dicen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? ¿Hasta cuándo los negocios se volverán a abrir? ¿Hasta cuándo los niños van a entrar a la escuela? Siempre esa pregunta como que la traemos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a pasar? Pero aquí Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en que Él tiene ese tiempo exacto para cada uno de nosotros, y por eso es esta palabra. Eclesiastés 8:7 dice: hay un momento y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer, pero el problema del ser humano es que nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Yo creo que ese es el problema, dice la palabra de Dios, que ese es el problema que tenemos como seres humanos, que nunca sabemos lo que va a suceder. O sea, no sabemos qué va a suceder mañana, no sabemos qué va a suceder en un mes, no sabemos qué va a suceder en un año, y toda la gente siempre está pensando: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando los niños regresan a la escuela? ¿Qué va a suceder si regreso a mi trabajo y me contagio? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que tener aflicción por lo que va a suceder, no tenemos que angustiarnos por lo que va a pasar el día de mañana. Dice: no te afanes por lo que va a pasar mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, una clave bien importante que podamos tener es que vivamos día con día. No sabemos qué vaya a pasar, pero día a día tenemos que disfrutar y tenemos que confiar en que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y aquí lo que dice el versículo también: y no hay quien se lo diga. Ese también es un problema, ¿no? Solamente Dios nos puede poner esa paz y esa seguridad en nuestro corazón, esa fe, para que nosotros podamos perseverar creyendo en sus promesas. Si de repente llegara un ángel y le dijera a un soltero: te vas a casar en un año, por ejemplo, ese soltero disfrutaría a su familia, se iría a viajar, disfrutaría a sus amigos, porque sabría que en un año se va a casar, ¿no? O si llegara un ángel y dijera: te van a dar trabajo en 6 meses y vas a ganar muy bien. Entonces, ¿tú cómo actuarías? Tú actuarías con tranquilidad, actuarías descansado, porque tú sabrías exactamente qué va a suceder. Por eso dice aquí la palabra de Dios que el problema del hombre también es que no hay quien se lo diga. Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo puede traer esa revelación a tu corazón y esa seguridad que va a traer paz, para que tú puedas descansar en Él y puedas descansar en sus tiempos y en sus promesas. La palabra de Dios en Eclesiastés 9:11 dice: observé algo más bajo el sol. Aquí está hablando Salomón. Si ustedes recuerdan, Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. Y Salomón en el libro de Eclesiastés se puso como a observar lo que estaba pasando en el mundo. Y dice aquí: el corredor más veloz no siempre gana la carrera. ¿Sí? El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. ¿Sí? Hay guerreros que son muy fuertes y de repente les dan una flecha o no sé, les pasa algo, se tropiezan, se mueren, y no por ser más fuertes quiere decir que van a ganar. Dice: los más sabios a veces pasan hambre. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que son sabios y están muriéndose de hambre, no tienen trabajo? Dice aquí: los inteligentes no necesariamente son ricos.
Hay mucha gente que es muy inteligente y está pasando por épocas muy fuertes económicas, ¿verdad? De escasez. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. O sea, no los que salen de las mejores escuelas, no porque vayan en la mejor escuela, quiere decir que van a tener éxito en la vida. Dice aquí, todo depende de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. O sea, no depende de la fuerza, no depende tanto de la instrucción, de la escuela, no depende tanto de tu posición económica, del lugar de donde naciste, con qué familia naciste, sino dice aquí, todo depende de estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Y aquí se me viene a la mente lo que fue la historia de José. Si ustedes se acuerdan, José tenía una promesa que él iba a reinar. Y dice la palabra de Dios que él fue acusado injustamente, lo metieron a la cárcel, él no tenía estudios, no tenía una posición, estaba solo, estaba abandonado. Dice la palabra de Dios que sus mismos hermanos lo abandonaron y él estaba abandonado en Egipto. Y en un momento el faraón tuvo un sueño y mandó llamar a José para que le adivinara ese sueño. Y en un transcurso probablemente de 1 hora fue cambiado de carcelero a hecho el gobernador de todo Egipto. O sea, imagínense, estuvo en el lugar correcto y en el momento oportuno, como dice la palabra de Dios. Dios tiene un momento exacto para hacer algo en tu vida y también tiene un lugar correcto donde Él te va a poner, te puede dar una cita divina para que tú conozcas a una persona, que es esa persona a la que te va a dar trabajo, puedes encontrarte con esa persona, a lo mejor si eres soltero y puedes encontrarte en una tienda, en un restaurante, en cualquier lugar te puedes encontrar con esa persona que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene eso para ti. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:3, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. O sea, Dios aquí le estaba dando una visión a Habacuc y le dijo que aunque pareciera que tarda, la siguiera esperando. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces tenemos un sueño y dices, bueno, soñé que me compraba mi casa, soñé que me compraba mi carro, te despiertas bien contento, le platicas a todos tu sueño, estás bien emocionado y de repente pasan los días, pasan los meses y ahí viene otra vez el desánimo, ¿no? Las solteras, no, yo soñé que me casaba y despiertan bien contentas, ya soñé, pero una cosa es que sueñes y otra cosa es que se cumple el tiempo para que suceda. Pero fíjense aquí lo que es bien importante es entender que cuando Dios promete algo, Él se va a encargar de cumplirlo. Por eso aquí la palabra de Dios le dice a Habacuc, dice, aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Aquí es una palabra que Dios te está dando en este momento, te está diciendo, espéralo, síguelo esperando, sígueme creyendo, es seguro que lo que yo te prometí, es seguro que va a llegar y yo te prometo que no va a tardar. Éxodo 19:19 dice, el sonido de la trompeta irá aumentándose en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Este versículo Dios me lo dio en un momento muy especial de mi vida. Mi hija fue prematura, nació a los 6 meses y medio y ella, por salvarle la vida, le dieron una medicina tan fuerte que le dañó sus nervios auditivos. Entonces nosotros la llevamos a una convención a Colombia y en esa convención Dios la sanó de sordera. De repente empezó a escuchar cosa que no hacía antes y llegando aquí a México, yo me acuerdo que abro la Biblia y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, ella ya escucha, pero yo necesito que tú me hables, yo me gustaría escucharla hablar, porque uno fue el milagro de escuchar, pero otro es el milagro de que ella empiece a hablar, ¿no? Entonces decía, Señor, ¿cuándo va a hablar? Yo necesito saber, yo bien emocionado, yo soñando con que ella a lo mejor me marcara por teléfono y me dijera, hola papá, ¿cómo estás? Entonces, abriendo la palabra de Dios, me encontré con este versículo que dice, el sonido de la trompeta irá en aumento. Entonces yo ahí entendí que había un tiempo, o sea, Dios había hecho ese milagro,
pero había un tiempo en el que yo tenía que esperar. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Dios pone el tiempo en el corazón del hombre y por qué Dios tarda a veces algún tiempo en contestar nuestras oraciones? Yo entendí que Dios quería llevarme por un proceso en la que mi fe tendría que ser fortalecida. Cada que escuchara a mi hija hablar tenía que tener fe de que ella iba a perfeccionar ese habla y que cada momento ella iba a ir perfeccionando cada vez más su lenguaje. Entonces muchas veces Dios nos pasa por esos tiempos. Dios te da una promesa y tienes que pasar por ese tiempo donde tu fe se va a fortalecer. Es por eso que es bueno el tiempo de Dios para nosotros y por eso son hermosos los tiempos de Dios. Les quiero compartir un video en el cual Shylock, a sus 10 años, en la escuela le dejaron hacer una receta de cocina, hizo una gelatina, pero los invito a poder verlo y a escuchar el avance que ella tiene en este momento. Receta de gelatina de fruta. Miren, la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12:32 dice, la tribu de los hijos de Isaacar, 200 expertos en entender los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Aquí la palabra de Dios habla acerca de los hijos de Isaacar y dice que ellos eran expertos en entender los tiempos. Imagínate que tú fueras experto en entender los tiempos, ¿no? ¿Cuántas veces fracasamos por abrir un negocio que a lo mejor sí es fructífero, pero lo abrimos fuera de tiempo? Por ejemplo, aquí en la esquina de mi casa, su casa de ustedes, abrieron un restaurante que es muy rico, pero justamente empezó todo esto del coronavirus. Yo creo que abrieron 3 días, empezó toda esta situación y ahorita está cerrado. O sea, a lo mejor no fue una buena inversión abrirlo en ese tiempo, a lo mejor sí es un buen negocio, pero no era el tiempo en el que se debe de abrir. Ahora imagínate el tiempo de casarte, el tiempo de buscar trabajo, el tiempo de tener hijos. O sea, muchas veces nosotros se puede decir como que nos sentimos mal por habernos adelantado a lo mejor a un tiempo, o habernos retrasado algún tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos y dice aquí que nosotros tenemos que entenderlos, pedirle a Dios que nos ayude a entender, Señor, cuál es el tiempo que yo estoy viviendo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces es importante que tú ores y digas, Señor, ¿cuál es el tiempo de mis hijos? ¿Cuál es el tiempo de mi familia? Si ustedes alguna vez escucharon esta historia, es algo que a mí me llamó mucho la atención acerca del bambú japonés. Dicen que el bambú japonés es una planta que más o menos tarda 7 años en estarse regando y no crece para nada. Pero dicen que en cuestión de unos meses crece hasta 30 metros de altura. Entonces, todo lo que se cosechó, lo que se sembró, todo lo que se hizo ahí en esa planta, todo lo que se le invirtió, en cuestión de meses, da todo ese fruto. Entonces, muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos ver las cosas rápidas, pero no nos damos cuenta que a veces nuestras oraciones, las declaraciones que nosotros hacemos, el creerle a Dios, el perseverar, el esperar en Él, todo eso va creando raíces como en ese bambú japonés para que de repente en unos meses pueda llegar a ser o a cumplir el propósito que tiene eso, ¿verdad? Y así nosotros también en lo que oramos tenemos que creerle al Señor que son esas raíces para que sucedan las cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, en la vida de Jesús, la palabra de Dios dice que en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Jesús no nació ni antes ni nació después, sino nació en el momento exacto porque Dios tenía un propósito especial para él en ese tiempo. Y así también tú naciste en un momento exacto para cumplir el propósito que Dios tiene para ti en esta vida. Mucha gente puede decir, híjole, ¿por qué no estuve más joven? Ahora me tengo que cuidar más. Con esto del coronavirus yo no puedo salir. A la gente grande se están contagiando de esta bacteria.
entonces me hubiera gustado nacer en otro tiempo, esto es un tiempo muy fuerte y la edad que tengo, pero tú no sabes que Dios puede cuidarte, seas niño, seas joven, seas adulto, el Señor está contigo y Él te cuida, no importa la edad que tengas. Si Dios permitió que tuvieras cierta edad en este tiempo, es porque Dios tiene un propósito para ti, así como lo tuvo con Jesús. En el momento en que Jesús comenzó su ministerio, si ustedes recuerdan, antes de empezar el ministerio de Jesús, dice la palabra de Dios que su mamá, que lo andaba buscando porque él se les había perdido. Entonces fue José y María a buscarlo y estaba en el templo con los líderes religiosos. Y Jesús les estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces la mamá fue y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Jesús le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice que la mamá lo tomó y se lo llevó y empezó su ministerio hasta los 30 años. Fíjense, cuando estaba él en el templo tenía 12 años y cuando empezó su ministerio él tenía 30 años de edad. Y la palabra de Dios dice en Lucas 2:52 que Jesús creció en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, la Biblia no marca nada de los 12 a los 30 años, no marca nada de la vida de Jesús, más que él crecía en gracia y en estatura, y que estaba en gracia y en estatura con Dios y con los hombres. Fue 18 años donde Jesús solamente estuvo creciendo. Pero aquí yo me quedo pensando, Jesús, en ese tiempo, yo creo que él, yo en su lugar, si estuviera en ese lugar, pues yo estaría desesperado, ¿no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo me vas a usar? ¿Cuándo voy a empezar a ver los milagros? ¿Cuándo voy a empezar a servir a Dios? ¿Cuándo voy a poder a cumplir el propósito que tú tienes para mí? Serían las preguntas que yo me haría. Pero Jesús estuvo ese tiempo solamente obedeciendo a sus papás, estuvo confiado. Dice la palabra de Dios en Juan 2:3-4. Si ustedes se acuerdan, esto fue en las bodas de Caná. Dice aquí que cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, Jesús, su mamá le dijo que hiciera un milagro de transformar el agua en vino. Y Jesús le dijo que todavía no había llegado su hora, pero terminó haciendo el milagro porque Dios a través de su mamá le hizo entender que estaba en el tiempo de comenzar su ministerio. Y fue el primer milagro que hizo a los 30 años. Imagínense Jesús desde los 12 años, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, sabiendo que Él era Dios y que tenía el poder para hacer milagros. ¿Qué sentiría Jesús cuando Él veía a un paralítico, cuando Él veía a una persona enferma, cuando se enteraba que había muerto alguien, cuando veía a la gente llorando en un velorio, por ejemplo? No sé cómo se sentiría Jesús, pero yo la verdad me hubiera sentido impotente, ¿no? Sabiendo que hay tanto poder, pero que no lo puedo utilizar. Pero Jesús, aún Él, siendo el Hijo de Dios, esperó el tiempo perfecto de Dios para empezar a manifestar los milagros al mundo. También cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios en Juan 17:1, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Jesús le dijo, Padre, ha llegado la hora. O sea, Jesús, aún en el momento de su muerte, él estaba consciente de que la hora de partir había llegado y esta hora fue a los 33 años de edad. O sea, Jesús tenía ese propósito, tenía ese tiempo marcado y era el tiempo en el que iba Él a cumplir la obra por la cual vino a este mundo. Y bueno, para terminar, quiero dejarlos con un versículo para que ustedes lo puedan reflexionar. Yo creo que este versículo es la clave de esta palabra para tu vida. Es el Salmo 27:14 y dice, espera en el Señor, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Eso es lo que Dios te dice, espera en el Señor.
Dale ánimo a tu corazón. Tú puedes decidir traer ese ánimo a tu corazón, saber que Dios tiene ese tiempo especial para ti. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Solamente tienes que descansar en Él. Yo creo que es un tiempo en que tienes que poner tu vida delante de Él, tu corazón delante de Él, saber que sus tiempos son hermosos, que Él tiene establecido todo lo que tú anhelas. Él lo tiene para ti, pero Él quiere que aprendas a esperar, porque Él quiere que tu fe sea fortalecida en Él. Vamos a orar. Precioso Padre Celestial, yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está viendo este mensaje, Señor, que está escuchando este mensaje, Dios. Padre, si ha habido, Señor, impaciencia en su corazón, Padre hermoso, si ha estado haciéndose esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo transformarás mi matrimonio? ¿Hasta cuándo, Señor, mis hijos? ¿Hasta cuándo, Señor, mi economía, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Precioso Padre, yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que traigas ese ánimo a sus corazones, Señor, que puedas llenarlos de tu esperanza, Señor. Yo declaro que ahí donde estás, ahí está el Señor contigo y Él trae esa esperanza a tu corazón, Él trae ese ánimo, Él te levanta y Dios te recuerda: hijo mío, hija mía, mis tiempos son perfectos para ti. Aprende a descansar en mí, aprende a descansar en mi grandeza. Yo sé que lo que viene para ti es muy bueno. Yo sé que hay cosas maravillosas para ti. Precioso Dios, gracias, Señor, por cada persona. ¿Y por qué no le dices: Señor Jesús, gracias por esta palabra, Dios? Yo decido, Señor, descansar en tus tiempos, Señor. Padre hermoso, yo llevo a la cruz, Señor, toda impaciencia de mi corazón. Yo creo, Señor, a partir de hoy, Señor, que tus tiempos son perfectos y que tú tienes algo maravilloso para mi vida, Señor. Entrego toda carga. La palabra de Dios dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Por qué no entregas tus cargas delante del Señor? Dile: Señor, yo entrego esa carga de afanarme, Señor, por el día de mañana, de afanarme, Señor, por querer acelerar los tiempos, Señor, siendo que tú tienes el control aún de mis tiempos, Señor. Yo descanso en ti y te doy gracias. Amén y amén, Señor.